Hace algún tiempo, la audiencia nos había pedido este video. Actores muy jóvenes que cuando empezaron a laborar en el medio artístico tocaron el cielo, la fama, el éxito, el dinero y que no solo terminaron siendo los actores del momento, sino que también fueron referentes de los jóvenes de la época. Actores que parecía tendrían un potencial importante en la industria. No obstante, como dicen por allí, nada es para siempre, ya que al final todos terminaron mordiendo el polvo. Pasaron de estar en las pasarelas más importantes de su época, de ser idolatrados por millones de mexicanos, a ser solo un vago recuerdo en este bajo mundillo de la actuación, pero sobre todo, del prejuicio. Muchos de ellos perdieron su niñez por el trabajo excesivo, mismo que tendría fecha de caducidad. Personajes que tristemente no estaban preparados para el fracaso, actores que fueron importantes pero una mala decisión, la falta de empleo, malas compañías, avaricia, sujetos que terminaron desgastados en sus películas, lo cual los orilló a decir adiós y a ganarse la vida de una manera totalmente diferente. Por eso te sugiero, te pongas cómodo, disfrutes este video, pero sobre todo te suscribas al canal y nos dejes tu magnífico like. Es por eso que hoy te presento 5 estrellas infantiles que terminaron en el olvido para siempre. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seguramente, muchas generaciones de los años 70s, 80s y 90s recordará al famoso Pepito, un actor joven que terminaría siendo comparsa de Chabelo en películas de la trilogía como Chabelo y Pepito contra los monstruos, en donde pelean contra Drácula, el monstruo de la Laguna Negra, Frankenstein, la momia y el hombre lobo. De hecho, el guión de esa película es interesante desde el punto de vista aventurero, ya que estos dos descubren que los monstruos solo son un señuelo para que no se den cuenta de la existencia de una banda de traficantes de uranio llamada Spectrum. También Pepito y la lámpara maravillosa, Chabelo y Pepito detectives. 3 películas que marcaron un antes y un después en la vida de Martín Ramos Arévalo, quien le dio vida al personaje de Pepito, un niño malcriado, gandalla y entrón, que hacía alusión al niño de los cuentos y chistes del folclore popular, ese que se cabuleaba a todos y que además quedaba en el imaginario de los mexicanos. Martín Ramos Arévalo había tocado la fama con esas 3 películas, las cuales han sido objeto de culto en el cine mexicano. Hay que recordar que todo inicia con la película Chabelo, Pepito y la lámpara maravillosa de 1972.
la primer película que adentra en la historia a estos dos personajes que inician su camino buscando un gorila a cambio de 500 pesos. De ahí las aventuras de estos dos se alargarían por 4 años más, siendo las 3 películas antes mencionadas unas de las más taquilleras que haya grabado Chabelo. De hecho, el personaje del amigo de todos los niños no fue tan importante como el de Martín Ramos Arévalo, quien quedó en la mente de los muchos niños mexicanos de la época, y donde el éxito le había llegado a raudales en los años 70. Y es aquí muy importante mencionar cómo es que la fama de Martín se fue diluyendo poco a poco, debido a 2 simples cosas. Pepito fue para él un personaje que jamás pudo superar, no pudo tomar otro papel que no fuera ese. Aparte, ocurrió algo inesperado que le pegaría para siempre a la saga de películas entre Chabelo y Pepito, que fue la muerte del productor Alfredo Ripstein, situación que obligó a cancelar las películas que ya estaban pactadas en los años siguientes. Ese fue el punto de inflexión de todo. Pepito quiso seguir en el mundo artístico, pero ya sin Chabelo, quien era su complemento en las tramas de aventuras. Este terminó diluyéndose. Mucha gente pensó que no saldría de su personaje, por lo que Pepito terminó diciendo adiós al cine mexicano. De hecho, la historia en cómo llegó a ser famoso gracias a Chabelo fue un casting de más de 300 niños contra los cuales compitió, y al final se terminaría quedando con el papel. De hecho, después de ser famoso por un lapso corto de tiempo, se terminó perdiendo para siempre. Pero hay que recordar que hace ya algunos años, por allá del 2010, en el programa de Yolanda Andrade y Montserrat Olivier, en una entrevista con Chabelo, Pepito llegó al programa y platicó algunas anécdotas, agradeciéndole de todo corazón a Chabelo del haberlo invitado a las películas a sabiendas que ni él ni su familia estaban ligadas al negocio de la actuación, justo cuando este tenía 9 años de edad. La vida de Pepito no es pública, solo se sabe que es un tipo que se dedicó a otros giros, como el de la ingeniería. La historia de Cesario Quesadas Cubillas, alias Pulgarcito, es una de las más tristes y miserables de esta lista, debido a que luego de crecer y de hacerse una persona madura, Pulgarcito eligió el lado equivocado de la historia, el de la delincuencia y también por ser un mal padre, tener actos indecentes, siendo un chacal asqueroso contra sus hijos. De entrada, Cesario Quesadas llegó a la cumbre del éxito cuando se estrenó la película de Pulgarcito por allá de 1958, película que lo lanzó al estrellato, ese que no parecía tendría un fin y que lo proyectaría como uno de los actores infantiles más importantes y aclamados de la época. De hecho, tras el éxito de Pulgarcito, el niño rodó otras 3 películas llamadas Mi niño, mi caballo y yo, El sordo, Angelitos del trapecio y Santa Claus. Ya para 1960, Cesario había viajado hasta España para grabar la película infantil Ha llegado un ángel, lo cual le dio el reflector internacional y lo ayudó a grabar sus últimas 3 películas antes de su decadencia. La película se llamó La banda de los 8, Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos y Chico o Chica. Las 3 en 1962. De hecho, es interesante cómo el niño, quien a los 9 años de edad tocó el estrellato y logró catapultarse como una de las estrellas infantiles de la época más importantes de México, y justamente allí en ese punto es donde su carrera se fue al caño. Tras el éxito comprobado, Pulgarcito empezó a crecer y a ser menos curioso. De hecho, adoptó ciertas mañas como el robo. Y en esas últimas 3 películas tuvo problemas con el director, quien lo terminó relegando con papeles secundarios. Eso hizo que le pagaran menos y que después de no ganar lo que esperaba, elegir el camino de la delincuencia, debido a que en 1971 entró a asaltar una zapatería un 20 de enero. El hecho fue tan deplorable para la época que millones de mexicanos, que lo habían seguido por sus películas, lo terminaron repudiando, acabando así con su carrera artística. Hay que recordar que en esos ayeres el prejuicio y el juicio callejero casi siempre sepultaban las carreras, pues su última película se dio en 1973 pese al atraco. Allí en ella supuestamente ya no tenía el carisma, ni mucho menos el respeto por sus compañeros de trabajo.
Era una persona pesada, pero que al paso del tiempo encontraría el amor de Beatriz, con quien engendraría 4 hijos. Esto es importante en la trama, por lo que pasaría años más tarde con sus propios hijos, los cuales lo llevarían a refundirse un tiempo en prisión. Ya de grande, Pulgarcito era un tipo vicioso, mal encarado, pero que le gustaba picar papayas. Así fue como Beatriz le pidió el divorcio, luego de encontrarlo fajando con su secretaria llamada Claudia. Recordando que después de casado Pulgarcito había puesto con Beatriz una imprenta y de eso vivían. No obstante, tras el divorcio, su vida se fue al carajo porque dejó a su esposa por Claudia, con la cual tendría 2 hijos más. Allí fue donde Claudia se dio cuenta que Pulgarcito andaba de marrano y había abusado de su hija Mariana, la que tuvo con Beatriz. Justo en ese momento lo abandonó. La vida de Pulgarcito tomaría un rumbo oscuro cuando se le fincaron las responsabilidades y los delitos. Lo metieron 20 años al bote por andarse metiendo con sus hijas en Mérida, Yucatán. Sin embargo, según las investigaciones en esos entonces, nunca se le encontraron pruebas a este sujeto, por lo que se había desatado un rumor que decía que sus 2 esposas se habían puesto de acuerdo para refundirlo en el bote. El punto es que a Cesario lo metieron a la cárcel el 30 de abril del 2002, cumpliendo una condena de 20 años de prisión. Luego de que saliera del bote por falta de pruebas, Pulgarcito tomó los pocos ahorros que le quedaban y se compró un carro de segunda mano para meterlo de Uber, y tras un año de su salida de prisión, se la vive de ruletero por las calles de Mérida. Cesario, ya viejo, sin dinero y buscando el pan todos los días, recuerda cómo los antecedentes penales que cargaba eran tan duros que se le hizo muy complicado encontrar trabajo. Además, en una entrevista para esos programuchos de revista Pedorros de Televisa, explicó que durante su estancia en el Cerezo aprendió a jugar softball, y el tipo quedó marcado para toda su vida por estos hechos, y la gran mayoría de sus hijos ya no lo visita, olvidando para siempre lo que fue como padre, pero también como aquel niño que alcanzó el éxito en aquellos ya muy lejanos años 60. Imanol fue uno de los personajes infantiles a finales de los años 90 y principios del 2000 más populares de la época. De hecho, se estimaba que el haber salido en Plaza Sésamo le daría esa proyección inimaginable en esos años, al grado de ser uno de los actores más aclamados. Sin embargo, el caso de Imanol es aquel que se cumple cabalmente cuando se dice que si los niños pierden su inocencia o su físico, esto les quita su picardía. Así todo termina yéndose al carajo. Eso pasó con Imanol, hijo del actor Manuel Landeta, que por palancazo se hizo famoso, además de que morro era un niño guapo, pero al crecer se demostró que estaba feo y que no tenía talento para la actuación. Todo comenzó en Plaza Sésamo versión mexicana, donde luego saltaría a las telenovelas, saliendo como un niño random en vivo por Elena, hasta grabar quizá la película que lo lanzaría al estrellato, la de Elisa antes del fin del mundo. Ese largometraje lo metería de lleno en el mundo de la actuación y de las telenovelas, con las cuales llegaría a la cumbre del éxito con aquellas producciones emblemáticas como El niño que vino del mar, de pocas pulgas y Código postal. Imanol parecía que tendría una carrera de ensueño, porque no solo actuaba, también cantaba y tocaba la guitarra. De hecho, uno de los álbumes musicales que le pegaron mucho y al cual le hicieron un marketing desproporcionado fue el de Pedacitos de Amor y el de Creciendo Juntos, que estaban enfocados a las novelas infantiles que protagonizaba, ya que el niño era muy guapo y de grande, arriba de los 14 años de edad, parecía que sería el galán de telenovela que Televisa estaba buscando. Sin embargo, para el 2009, su vida cambió gracias a un padecimiento que muchos hombres tenemos, y esa es la alopecia. En algunos casos se desarrolla a temprana edad, en otros conforme pase el tiempo. Lo cierto es que Imanol, justo en la cumbre de su éxito, empezó a ver cómo se le caía a raudales el cabello, justo como le había pasado a su papá. Era víctima de la alopecia prematura, y sus rizos de oro se convirtieron en un coco bien pulido. Por ende, su confianza se destrozó. Literal, ya no quería salir a cuadro, porque se veía feo, calvo y viejo. Por eso, este nuevo pelón Consuelas decidió retirarse de la televisión. Por cierto, en una entrevista Imanol dijo sobre cómo se tenía que mover cielo, mar y tierra para que tuviera cabello y así trabajar. Textual:
Tenemos que estar haciendo malabares para que pareciera que todavía tenía cabello. Además de explicar que después de su padecimiento ya nada fue igual, porque creyó que con esto, el seguir en la línea de ser el galán de telenovela se había esfumado. Imanol se fue de la actuación y se enfocó en otros campos como los negocios en las tecnologías agrícolas, donde estuvo laborando. Hay que recordar que este sujeto ya tenía el camino trazado y el palancazo necesario para triunfar, al grado que a pesar de salirse del medio, pudo encontrar trabajo gracias a que el tipo había nacido en cuna de oro. El punto es que hace poco, Imanol regresó a los escenarios, tuvo una participación efímera en 2024 en la telenovela Papás por Conveniencia, ya que un injerto de cabello lo solucionó. Allí, al menos volvió a sentirse el galán de la telenovela que nunca pudo llegar a ser, además de participar en Las Estrellas Bailan Hoy en 2024, llegando a la final de ese programa. ¿Alguien recuerda la telenovela infantil Carita de Ángel? Aquella niña bonita que tenía ojos cariñosos y una sonrisa dulce que hacía que las audiencias que veían esa clase de contenidos desearan tener una hija como Daniela Aedo. Bien, la historia de esta mujer es otro vivo ejemplo de que cuando la fama llena cantidades industriales, esta, si es mal manejada, termina siendo un auténtico infierno para el propio actor. Los recuerdos de Daniela Aedo son eso, solo recuerdos, cuando tuvo por más de 3 años el reflector a sus pies. De entrada, de niña, ella se había inclinado por el arte y la danza. Soñaba con ser bailarina y artista, pero a su vez no le espantaba que en algún momento de su vida llegara la actuación. Así fue como apenas a sus 4 años de edad se le presentó la oportunidad para ser la actriz principal de la novela Carita de Ángel, que le daba vida a una niña llamada Dulce María, que tenía una mirada y sonrisas cautivantes, una novela con alto grado de rating para la época, que lanzaba al estrellato a una niña con muchos sueños. Su rostro angelical fue uno de los más recordados a inicios de los años 2000. La telenovela por sí misma era básica, pues a los 5 años se había ganado el protagónico, y así subirse al slam de la fama de aquellos actores infantiles que lo tuvieron todo a sus pies. De hecho, en una entrevista, Daniela Aedo había explicado cómo se había ganado el casting en aquellas épocas. Textual, dijo lo siguiente: les gusté mucho porque aparte brincaba mucho y hablaba muchísimo, y eso les agradó. Ya después de hacerme varias pruebas, abrieron un debate, y a unos me decían, la niña no va a aguantar las grabaciones. Allí Beatriz Sheridan, quien fue mi gran madrina en esa novela, me apoyó muchísimo y pidió que confiaran en mí. Ella, que era una gran actriz y gran directora. Así fue como se adueñó del papel y llegó a la fama, no solo en esa novela, sino en una segunda llamada Vivan los niños, la cual le hizo entender que quizá en esos momentos la actuación no era para ella, por su situación real, la de mejor tomar el estudio como punta de lanza para su carrera. Así fue como Daniela Aedo fue creciendo y entendiendo que la fama no sería para siempre, y al paso del tiempo se fue enfocando mejor en la música, a pesar de que muchos medios la reventaron, diciendo que había fracasado en su intento por ser una estrella de telenovela. Aedo siguió su camino a pesar de Televisa y de las novelas. Cuando llegó la hora de estudiar una carrera, ella emigró a Boston, en el Berklee College of Music. Allí obtuvo una beca y se la rifó como estudiante trabajadora, viviendo en un sótano frío para poder pagar sus gastos. Daniela Aedo sigue actuando por su cuenta. La verdad, está ricanela y al menos, si bien ya no es famosa y casi nadie la recuerda, es una persona luchona y trabajadora. Textual remató en una entrevista con lo siguiente: yo soy actriz y voy a actuar donde me pongan. Soy cantante y voy a cantar donde me pongan. Donde sea, donde me guste, donde crean la historia, donde la gente se conmueva. Así como Imanol fue la estrella infantil y juvenil de los años 90 y partes de los 2000, Martín Rica, alias el Harry Peter mexicano, entró en su relevo para apoderarse del cetro del niño y del adolescente de oro. Sin embargo, su destino fue el mismo o peor que el de Imanol, a pesar de ser un chico guapo, pero con poco talento para cantar y también para actuar, pero con un exceso de palancas cuando de tener papeles se habla.
En los años 90, 2000 y 2010, Televisa se empecinaba en buscar niños guapos para que fueran la punta de lanza de sus novelas infantiles. Muchos de ellos iniciaron con novelas de alto impacto, que fueron las que los lanzaron al estrellato. Y allí es donde entra Martín Rica, quien no es mexicano, es argentino, pero en los años 2000 sería el muchacho guapo y modosito que pondría a sudar la papaya de las niñas de 17. Protagonista de 2 novelas infantiles que fueron un verdadero fenómeno. La primera, El diario de Daniela, con Daniela Luján en el año 1998. La segunda, en Amigos por Siempre en el año 2000. Y en 2002, con Cómplices al Rescate, ambas novelas al lado de Belinda. Por esta razón, Martín Rica estaba destinado a ser el galán joven de la época. Sin embargo, muchas veces ni aunque estés bonito y tengas el palancazo hace que te salga el talento de la nada. De hecho, así como Imanol, Martín Rica también le hacía la cantada y tenía una que otra rola pegajosa, como la de Cupido y Enamorado de Britney Spears. De hecho, la primera fue la que más le pegó. Por cierto, gracias a su gusto por la música, en 2007 cambió la actuación por la cantada, misma que a la fecha sigue practicando sin tanto éxito, y quizá solamente por amor al arte. En 2019, Rica regresó a México para dar algunos conciertos ante 300 personas, fanáticas de la novela y quienes aún lo recuerdan, en Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Ciudad de México. De hecho, nadie se acordaba de este pasguato personaje hasta que hicimos este video. Actualmente sigue en Argentina, haciéndole al músico pero con muy poco éxito. Martín Rica solo es un personaje más del Canal de las Estrellas, el cual se hizo medianamente famoso por salir junto a Daniela Luján y a la mami Ricky de Belinda. Lo curioso de todo es que Martín Rica actualmente volvió a probar suerte topándose de nueva cuenta con Daniela Luján, a 28 años de que fueran protagonistas en El diario de Daniela. Por cierto, Daniela en una entrevista recordó la bella amistad que creó con el argentino cuando eran unos niños. Esta vez se volvieron a topar en la telenovela Papás por Siempre, de la gran ramera Televisa. La novela se había anunciado el 4 de febrero del 2025 y al parecer tuvo éxito en su primera temporada, que hará la segunda parte. Pues es muy curioso también que esta telenovela no solo ha vuelto a poner en el mapa a Rica, sino que también le ha dado una enésima oportunidad a actores como Daniela Luján, Erika Buenfil o Leticia Perdigón. Así es como desfilan estos 5 personajes de la televisión mexicana. La gran mayoría ya de grande terminó siendo un ente sin chiste y sin éxito en la actuación o la música. Algunos viven del pasado y de las malas obras que practicaron, pero otros tuvieron la dicha de volver al ruedo de las telenovelas. Al final, todos estos actores infantiles terminaron siendo solo promesas con un éxito y fama acumulado cuando eran unos niños. Y la gran mayoría hoy solo yacen en el imaginario de algunos pocos fans que los recuerdan y en las tristes y solas hemerotecas de la Ciudad de México. Pero dime, ¿cuál de todos estos actores infantiles terminó de la peor manera? ¿Cuál fue el más grotesco de todos? Si tuvieran una segunda oportunidad en estas épocas, ¿hubieran sido más exitosos que ayer? Déjame tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.